Amigos, soy Jaco de Cofradía de Navajas Suizas. Estamos en The Swiss Factory, donde las navajas se muestran como son. Y aquí atrás está mi colección. Muchas gracias a mi amigo Jaco de Cofradía de Navajas Suizas, quien nos dio la introducción, y como bien dice él, bienvenidos a The Swiss Factory, donde las navajas se muestran como son. El día de hoy, amigos, tenemos una enorme caja. ¿Quieres verla? Espera después de esta intro. Así es, amigos, como les comentaba al principio, tenemos esta cajota enorme. Es una multiherramienta. No es el tanque, porque el tanque pues lo presentamos por acá. Aquí les dejo el link para que veamos el tanque. Este es su hermana o su prima menor, ¿sí? Principalmente estamos hablando de la famosa, la Swiss Tool Spirit X Plus con ratchet. A mi punto de vista, que me ha dado muchísimas sorpresas, principalmente por todo lo que tiene y la verdad por su ergonometría. Vamos a verla sin mayor dilación. ¿Sí? Tenemos una caja, como les comentaba, un poquito más grande de lo normal, ¿sí? Comúnmente las cajas pues son de este tamaño, imagínense, para una navaja de 91 claramente, pues, pero sí está muy grande la caja. Ustedes saben, bueno, ya la abrimos, sin embargo, pues aquí tenemos el código, que el código pues nos indica principalmente qué modelo es, ¿sí? 3.0236.L. Quien ha hecho muchísimos análisis de estos códigos, pues le voy a dejar por aquí arriba a nuestro amigo Martín de Avancarga, quien pues analiza todos estos códigos como tal. En lo personal solamente les voy a dar allí el número de código 3.0236.L. Entonces tenemos esta preciosura, la cual si viene ya con su funda. Vamos a dejar un tantito la funda de lado para mostrar en este caso lo que hay dentro de esta cajita, ¿sí? Primero pues tenemos aquí tenemos la guía de usuario, y también tenemos la famosa ya y reconocida póliza de garantía de México. Recuerden que solamente en México te llega con esta póliza. Si no llega con esta póliza, no quiere decir que no sea original, solo que no ha pasado por Victorinox México. Entonces eso es importante mencionar. Bueno, vamos a dejar esto de lado y vamos a ver la guía de usuario, que también mi amigo Martín de Avancarga pues siempre comenta que debería tener una guía de usuario muchas, en este caso las navajas complejas, y aquí vemos principalmente todo lo que podemos hacer la navaja, el mantenimiento. En este caso podemos observar dónde se aplica el aceite, ¿sí? El multitool oil, que es este aceite.
es de suma importancia que podamos utilizar un aceite recomendado por Victorinox, que es de Victorinox principalmente. Igual se pueden usar otros tipos de aceite, pero este aceite como tal pues sirve mucho porque no pasa nada si uno lo utiliza en herramientas con las cuales come. Entonces es importante mencionarlo. También aquí tenemos el uso de algunas herramientas como el cortalambre, algunas especificaciones, etcétera, etcétera. Cómo utilizar, aquí podemos observar cómo utilizar el descorchador, entre otras situaciones. Y acá pues nos indica todas las herramientas que vamos a ir viendo ahorita en este video. Bueno, vamos a cerrar esto y vamos a pasar a lo que nos interesa, que principalmente pues es esto. Es la funda y la navaja y la multiherramienta y el descorchador y todo lo que hay acá adentro, ¿no? Entonces podemos observar, es una funda, ¿sí?, que podemos dejar de parada sin problema por su grosor, ¿sí? Observamos también que es una funda, a mi punto de vista, muy bonita. Acabado que le da así como una especie de patina, como de uso, se ve muy linda, ¿sí? Aquí muchos comparan con la famosa Leatherman, en donde dicen que esto pues podría ser un botoncito. Sin embargo, pues yo no le veo mayor importancia, porque es de muy buena calidad el broche, ¿sí? Sin embargo, pues más adelante, si se llega a estropear, pues se podría poner incluso otro de la misma forma. Tenemos la Swiss Tool Spirit aquí, muy ergonómica, ¿sí? Y tenemos también lo siguiente, tenemos en este caso algunos bits, son 6 bits, ¿sí? Y también tenemos aquí la por ahí le llaman matraca. Esta como tal se va a utilizar, ya saben, con este extensor. Entonces de esta forma, sí, vamos a poder utilizarla sin mayor inconveniente. Miren. Sí, para un lado, y entonces al momento de sacarlo, pues ya sabemos, lo extraemos, ¿sí?, de esta forma. Entonces aquí tenemos la prolongación, esto es importante, o la extensión o el extensor, ¿sí? Y aquí como tal la llave de trinquete, esto, ahí está el otro modelo, el X Plus solamente, y ahí es donde viene la llave para bits. Entonces aquí podemos utilizar sin problema esto, los bits. En este caso tenemos el Javelin 3, 4, Philips 0, Philips 3, el Torx 10 y el 15. Esto, por supuesto, va junto con lo que vemos aquí, ¿sí? En este caso va de esta forma, y va guardadito, ya saben ustedes, aquí. Ahora, ¿qué más tenemos en la funda? Pues tenemos esto, que principalmente pues sabemos que es el mini destornillador que está aquí, y el descorchador o sacacorchos. Ahora, podemos poner otro dentro de los que conocemos. Ya sabemos que tenemos de colores, entonces puedo poner un Philips, lo puedo poner sin mayor inconveniente. Entonces vamos a guardar esto, ¿sí? Vamos a ponerlo por acá. Y vamos a guardar esto aquí. Claro, aquí se me olvidó comentar que tenemos también para 1, 2, 3, 4 espacios más, en donde podemos colocar los bits que nosotros más nos acomodemos. Muchas veces se utilizan de otras marcas, otros modelos, etcétera. Entonces es ahí donde podemos utilizar estos espacios. Entonces vamos a guardar esto por acá, ¿sí? Aquí lo tenemos guardadito, y vamos a pasar en este caso a la multiherramienta, que, como les digo, a mí me ha llamado muchísimo la atención por lo cómoda que es. Recuerden que yo
tengo la Swiss Tool X, y al lado de esta la verdad es la otra, como les decía, les he comentado siempre, es un tanque. Por acá la tengo. Y en comparación, pues vamos a ver principalmente que hay 1 centímetro de diferencia. Vamos a acercar la camarita. Ahí está, tenemos 1 centímetro de diferencia entre ambas, y también es importante comentar el peso que tiene esta. Vamos a pesarla para que veamos efectivamente cuánto es lo que pesa una y cuánto pesa la otra. Vamos a empezar con la Swiss Tool. ¿Sí? La Swiss Tool pesa 289 gramos, que la verdad, pues para una persona como su servidor que mide 1,90, la verdad no es un peso tan excesivo. Entonces sin problema podemos utilizar esta multiherramienta en este caso en el cinto o en el cinturón. Y también tenemos por este otro lado tenemos esta navaja que también yo la he usado mucho, ustedes la conocen, es la Work Champ. ¿Sí? Vamos a dejar por aquí arribita la tarjeta para que ustedes puedan ver el review, y vamos a ver cuánto pesa. ¿Sí? Pesa 227, ¿sí? Entre 227 y 226, a ver, vamos a ver. Ahí, ahora sí. Miren, está entre 227 y 226. Entonces, y ahora vamos a ver cuánto pesa esta preciosura, y chequemos. ¿Sí? 208, en este caso 208 gramos. Estamos hablando entonces que esta es más liviana, claro que esta la sabíamos, pero que la Work Champ. Aquí hay una diferencia aproximadamente de 18 gramos. Ahora ustedes dirán, no hay, por 18 gramos sí, no hay mucha diferencia. Sin embargo, aquí lo complejo es que en esta pues tenemos una pinza, ¿no? Sin problema. Y aquí la pinza que tenemos, o la mejor pinza que hay, pues es la siguiente. Entonces, claro, no vamos a comparar también con esta otra herramienta que por ahí anda, ¿no? Miren, chéquense en la situación de bueno, clara, aprieta mucho menos, o sea, corta mucho menos alambres más delgados que esta, pero en comparación a esta, pues sí hay diferencia. También, por supuesto, hay que ser muy claros, hay mucha diferencia también en el precio. Perdón, esta multiherramienta, porque la tenemos como una novedad, porque principalmente vamos a ir con la hoja, y la hoja de esta navaja, o de esta multiherramienta, perdón, que diga navaja, la mala costumbre, es de esta forma. ¿Sí? Ahora, ¿qué multiherramienta trae esta hoja hablando de una Swiss Spirit? Solamente la XBS, la cual también le vamos a hacer un revisado, pero por lo mientras vamos a mostrar en este caso su hoja, la cual pues es de la misma forma. Podemos observar aquí. Si quieren que le haga un revisado a esta primero, pues pónganme acá abajo, bueno, después que pónganmelo aquí en los comentarios, porque pues sí vamos a ver cuál se nos viene primero en el siguiente revisado. Entonces, como novedad, podríamos decirlo así, tenemos esta hoja, en la hoja principal, la cual pues sí es ya parece una hoja, una navaja como tal. Entonces sí hay diferencia, pero bueno, vamos a irnos desde el principio. Tenemos aquí el alicate multiuso con punta fina. Aquí está la punta, observen la punta, por favor, qué trabajo, ¿sí? Está muy bien alineada. Entonces es un excelente trabajo, muy bien hecho por parte de Victorinox, como siempre.
Tenemos aquí el corte para alambres, que lo podemos observar aquí. Si es este que está aquí abajito, esto que está aquí. Vamos a poner la flechita, ahí está la flechita. Y tenemos también, por supuesto, bueno, sí es importante mencionar eso, solamente hasta 40 Hz, ¿sí? O HRC, ¿sí? También tenemos aquí el corte para alambre endurecido, que va mucho más abajo, que es la parte de atrás, ¿sí? Aquí lo tenemos. También nos va a servir. Tenemos vamos a cerrar esta preciosa navaja y vamos a abrirla de la forma que ya es característica de las navajas de Victorinox, de la siguiente forma. Vamos a empezar por acá. Está, tenemos aquí el abrelatas, ¿sí? Pueden ustedes observar que al momento de cerrar, de abrir, perdón, chéquense cómo se mueve el seguro. A ver, ahí está, ¿vieron cómo se mueve? Tenemos aquí entonces el abrelatas, el destornillador de 3 milímetros, y en lo personal pues sí lo tomo como una función también. Aquí tenemos el pela naranjas. Tenemos aquí entonces el destapador, que ya ustedes muchos ya lo conocemos, con un destornillador de 6 milímetros, el doble que el anterior. Tenemos también aquí una palanca, lo podemos observar, esta es a modo de palanca. Y tenemos, aquí no es un cortador de alambres, aquí tenemos un curveador de alambres, ¿sí? Podemos observar el grosor, entonces no hay en ningún momento algún filo o algo por el estilo, entonces es un curveador de alambres. Seguimos con el orden. Tenemos aquí, ya habíamos comentado, la hoja principal, que la hoja está, bueno, como les comentaba, hay algunas que traen ya o sea, viene con punta cuadrada, que por ahí le llaman pata de cabra, ¿sí? Tenemos hay algunas que son dentadas, y esta como tal pues se parece o es muy parecida, como les comentaba, a las navajas de Victorinox, a las navajas tradicionales. Claro, no por el tamaño, no por la forma, sino que en este caso, como podemos observar, pues es muy parecida. Tiene aquí su uñeta, etcétera. Sí, entonces vamos con la otra herramienta, que las tijeras. Que esta tijera, la verdad, al momento de observarla sí me llamó mucho la atención, tiene sus pros y sus contras. En lo personal, pues sí me acostumbro mucho a las tijeras de Victorinox, pero a este tipo de tijeras, que la verdad pues son mucho más grandes al momento de abrir, por ejemplo, o cortar algo mucho más grueso. Sin embargo, estas me gustan porque por el muelle. Si observan este muelle se puede salir con facilidad. De hecho, hay muchas personas que rompen el muelle. En cambio acá pues no viene con este muelle. Me limita porque no puedo abrir esta para por ejemplo, hacer como esta, por ejemplo, si la pueden observar. Entonces me limita esta un poquitito. Sin embargo, pues es para lo que necesitamos en esencia, pues es cortar algo, por ejemplo un medicamento. Dan cuenta, sin problema lo cortamos. Sí, es muy buena, muy dura, entonces no hay mayor inconveniente con respecto a las tijeras. Ahora tenemos por acá, por aquí la sierra, en este caso la sierra para metal, ¿sí? Podemos observar aquí esta sierrita, ¿sí? Esta es la sierra. En este caso podemos observar con una lima para metal. Tenemos una lima single cut, o sea, va en solo una dirección. Tenemos, en este caso vamos a acercarnos un poquito más. Tenemos aquí un poquito más gruesa y un poquito más delgada. También tenemos la sierra, la muy conocida también, sierra de madera. Ahora vamos a esperar que
que la cámara enfoque. Acá está la sierra de madera, muy poderosa esta sierra de madera, la podemos observar. Bien, chéquense, muy poderosa esta sierra, la cual pues hay que tener muchísimo cuidado al momento de trabajar con ella. ¿Qué más tenemos por acá? Tenemos por aquí también el punzón escariador. ¿Dónde está? ¿Dónde está el punzón escariador? Vamos a... Aquí está el punzón escariador. Que la verdad este punzón está muy bueno. Podemos observarlo. Y chequen lo siguiente. Tienen aquí un suaje, ¿sí? O un vaciado cóncavo que nos va a ayudar precisamente para... no solamente para enterrar, de hecho la punta no está tan puntiaguda, pero al momento de ingresar y girar, ¿sí? En este caso vamos a poder ir abriendo como si fuera una especie de taladro. De esa forma pues vamos a poder trabajar con él, ¿sí? Sin problema vamos a trabajar, porque recuerden, todas las piezas vienen con un seguro. ¿Y qué tenemos aquí? Esto que está aquí es el famoso gancho multiusos, el cual pues lo podemos observar y nos va a servir para cargar algunas cosas. En lo personal se me hace como un poco extraño observarlo en esta herramienta, porque pues creo que sí es un poquito complejo al momento de pues abrir o manipularlo, no sé cómo vean ustedes. Si ustedes creen lo contrario, pues también coméntenmelo aquí en este caso en el cajón de los comentarios, por favor. De ahí, ¿qué vamos a observar? Pues nos vamos a ir a la pieza que habíamos comentado al principio. Nos estamos yendo ahorita por orden, que es esta pieza. Es el destornillador, o en este caso sí, destornillador, o también por ahí le llaman desarmador. Phillips de 1 y 2, ¿sí? Aquí como les decía, tenemos el 1 y el 2. Nos va a servir para ambas medidas. Sería la herramienta número 18. Como pieza 19 tenemos aquí el formón. Este formón, la verdad, es una herramienta muy potente. Podemos observarla porque, aparte de ser un formón, tenemos un raspador. Entonces chéquense por favor cómo está de potente. Creo que está muy bueno. Tiene ahí también, en este caso, un vaciado, como les comentaba, un vaciado cóncavo que nos va a ayudar precisamente para accesar, o en este caso raspar de mejor manera. Tenemos aquí también un pelacable. Ahora sí, aquí sí hay pelacable, porque muchas veces se comenta que está en la otra pieza, la otra herramienta que le habíamos comentado, que era el abrelatas, el destapador. Y aquí sí podemos observar un pelacable. También tenemos el pelacable, en este caso, y raspador. Y tenemos aquí el pelacable longitudinal, que la verdad pues sirve precisamente para pelar de esta forma. Vamos a hacer una prueba. Ok, lo que les comentaba, este es en este caso el pelacable longitudinal. En vez de utilizar como tal la navaja, pues podemos utilizar este. Aquí tenemos el otro pelacable, que si lo vamos girando, miren, chéquense, sin problema aquí lo podemos pelar. También tenemos por acá la ranura para el sacacorchos. ¿Sí? Esta ranura también la trae las otras, en este caso la otra Swiss Tool. Y el sacacorchos, ya sabemos, pues es el que está acá. Este sacacorcho tiene aquí un suajecito y lo vamos a poner de esta forma, ¿sí? Y aquí pues vamos a poder
Muchos dicen, oye, como que se me hace medio desubicadón tener una multiherramienta para poder abrir una botella de vino. Sin embargo, pues no solamente para la botella de vino, ¿sí? También se puede utilizar para sacar nudos, en este caso para hacer algún orificio, etcétera, etcétera. Entonces no nos vayamos solamente con la finta del descorchador como una herramienta para el vino. La verdad, como les comentaba, estos 24 usos, más en este caso lo que trae, como les decía, la extensión, el ratchet y esto, la verdad, hacen que sea una multiherramienta de suma importancia para tenerla, creo yo, en la colección o también en el uso diario. Ahora, si ustedes me preguntan, Pablo, ¿por qué te gustó esta multiherramienta? Les voy a decir que es el peso. Si en este caso, pues vamos a cerrar acá, vamos a cerrar este lado, y vamos a hacer lo siguiente. Lo que me encantó de esta, ¿sí? Primero, es que yo puedo traerla en una funda común y corriente. Eso es lo primero. Lo segundo, bueno, también la Swiss Tool también la puedo traer en esta misma funda. Sin embargo, esta pesa muchísimo menos, ¿sí? Como lo comentamos hace ratito, hay una diferencia ahí de peso. No es lo mismo, claro está, llevar una multi herramienta como esta, ¿sí? A llevar una multi herramienta como es la Swiss Tool Spirit. En lo personal me ha sorprendido muchísimo, me ha gustado la ergonometría que tiene comparado con su hermana mayor. Miren, chéquense por favor, o sea, no es una cosa compleja al momento de apretar. Tiene estas curvas que hace que esta multiherramienta sea mucho más ergonómica en la mano, comparado con su hermana mayor, que pues ya la vemos, es un tanque, como les decía, y dentro de ser un tanque pues tenemos esta situación de que por ser un tanque pues es un poquito más, tiene menos confort al momento de trabajar con ella, ¿sí? Sin embargo, me da mayor seguridad, claro está, esta que esta otra, pero esta usarla al diario. La he traído en el pants, incluso en short, y sin problema cabe en el bolsillito y ahí queda. No pesa nada, insisto, o sea, está muy linda. Y también me encanta que traiga ya una hoja de corte, pues como las Victorinox, porque de esa forma no tengo, no sé, puedo utilizarla para muchas cosas. Ahora, como análisis final, por ahí muchos han dicho que la hoja que tiene como mantequillero, que le llaman, con esta punta de pata de cabra que le llaman, la verdad también dicen que corta mucho, corta muy bien, y también nos ayuda de una u otra forma al momento de presentar la navaja ante las autoridades. No sé, te para la policía, muestras esta multiherramienta y ven la hoja, o sea, hay diferencia en esta hoja con las otras, ¿no? Pero insisto, creo que es una multiherramienta que me ha sorprendido, que es muy buena. Bueno, por mi parte ha sido todo, amigos. No se olviden, por favor, aquí abajito suscribirse, ¿sí? Denle like a este video, compártanlo, porque es de suma importancia que esta multiherramienta pues todo el mundo la conozca. También los invito para este jueves a las 21 horas vamos a estar con otra plática más en EDCI+, aquí en The Swiss Factory. Y no se olviden pues comentar aquí abajito si esta
esta multiherramienta a ustedes los ha sorprendido, como me ha sorprendido a mí, si la comprarían o no la comprarían, o la regalarían para el Día del Padre, por ejemplo, que ya se nos viene el Día del Padre. Y también pues si no es este modelo, ¿cuál es la hoja que ustedes utilizarían? Por mi parte ha sido todo. Ya saben, yo soy Pablo West. Nos vemos la próxima semana aquí en The Swiss Factory, donde las navajas se muestran como son. Ahora sí nos vemos la próxima semana. Un abrazo. Bye.